Totalmente contrario a esas personas. Rafael Harvey fue condenado por sentencia definitiva de primera instancia del juzgado militar, pero posteriormente en la corte marcial pudimos revertir dicha decisión y en definitiva fue absuelto por una decisión unánime de 5-0, incluidos los jueces militares que integran la corte marcial. El Ministerio Público Militar fue instruido, y eso consta así en la interposición del recurso de casación en el fondo interpuesto por dicho interviniente, para presentar una casación en contra de esa sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Corte Marcial. El caso estuvo un año en tramitación hasta que se coloca en tabla y el fin de semana previo a la discusión del caso, el Ministerio Público Militar se desiste del recurso de casación. Y por tanto, así la sentencia queda firme y ejecutoriada, que declara la absolución del señor Harvey. Y paralelo a este caso también, por cierto, trata sobre un delito militar propiamente tal, sedición impropia, pero también tengo la oportunidad de tramitar la sustanciación de casos relacionados con delitos militarizados, en donde podemos ver la afectación de bienes jurídicos militares, pero también de bienes jurídicos personales de personas de orden, de personas naturales, ciertamente. Y es el caso 1884 del año 2015 también del segundo juzgado militar de Santiago. Eran personas conscriptas, las personas afectadas, por el delito de maltrato en perjuicio de inferior cometido precisamente por mandos en perjuicio de ellos. También trata sobre la exacción ilegal porque se le estaban cobrando a estos conscriptos que estaban a cargo del capitán Harvey determinado precio, 3.000 pesos, particularmente por la adquisición de coipas, guantes y cuellos de polar. Cuestión que no debería habérseles cobrado porque la institución tiene los medios para solventar esos gastos y otorgar esos recursos. En ese proceso, pedimos múltiples diligencias de investigación, declaraciones de las mismas personas afectadas, declaraciones para que personas que tuvieron participación en los hechos prestaran declaración en calidad de culpados, para poder posteriormente nosotros pedir procesamiento. Distintos careos, pedimos que se les realizaran el informe en base a las normas del protocolo de Estambul, y la Fiscalía Militar negó eso, negó constantemente. Recurrimos en contra de esas decisiones. No se nos acogieron nuestros recursos. Posteriormente, ante el cierre sumario, nos opusimos al cierre sumario. Discutimos nuevamente ante la Corte Marcial, tampoco se accedió, y posteriormente, ante el sobreseimiento temporal dictado, cuestionamos tal sobreseimiento y también en esa ocasión la justicia militar amparó esa decisión de no seguir adelante con la persecución penal. Entonces, yo quiero referir estas problemáticas porque, si bien valoro enormemente el proyecto de ley que se ha presentado y para el cual se me ha invitado a exponer, pero también quiero hacer presente de que hay problemas orgánicos muy concretos que dicen relación con la justicia militar y que no puedo no mencionarlos en esta ocasión. Los fiscales militares tienen escasa o nula formación en derechos humanos. El juez militar no tiene formación jurídica alguna y también tiene una escasa o nula formación en derechos humanos y está llamado a resolver estos asuntos, ejercer funciones jurisdiccionales. Por cierto, la Corte Marcial actualmente también está conformada por 3 jueces de orden militar y que son estos funcionarios militares a las finales evaluados por su superioridad militar. Entonces, aquí hay una decisión también que respetuosamente quiero manifestar al Poder Legislativo, que se tenga en consideración. Aquí hay problemas orgánicos que son relevantes. Dentro de los problemas que yo también, ya pasando al segundo aspecto que quería mencionar, yo les puedo mencionar que en concreto para mí el proceso ante una justicia militar ha sido el paradigma de lo que es el indebido proceso o la negación del derecho al debido proceso, tanto de un punto de vista orgánico, como mencionado, tanto de un punto de vista procedimental, pero también de aplicación de la ley penal sustantiva. En lo práctico hay dificultades para examinar los procesos. Cada vez que uno iba a preguntar por el proceso, constantemente está en despacho y muy excepcionalmente uno podía revisarlo. El fiscal y la judicatura castrense no es objetiva y no es imparcial a propósito de lo que ya he mencionado. No se puede coaccionar a una persona respecto de quien se dirige una persecución penal para que declare en su perjuicio, como ocurrió en el caso del señor Harvey. Y, por cierto, hay en determinados casos una falta de diligencia en la instrucción criminal que se traduce en impunidad. Pasando a un tercer punto relacionado con los fundamentos desde el derecho internacional de los derechos humanos de este proyecto de ley,
Yo reconozco y valoro la referencia al caso Palamares y Rebarre y otros versus Chile, y que también se hace referencia al caso Almonacid, Arellano y otros versus Chile, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido prístina y categórica en cuanto a nuestro Estado, en el sentido de que la justicia militar solo debe conocer y resolver asuntos que digan relación con la afectación directa y concreta de bienes jurídicos de orden militar o castrense. Pero esos pronunciamientos devienen precisamente porque Chile ha suscrito tratados internacionales y que se encuentran actualmente vigentes. Y entre las fuentes normativas que me es relevante hacer alusión, particularmente a propósito de establecer el artículo 5º, inciso segundo de nuestra Carta Fundamental, son las siguientes: de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue ratificada por Chile en el año 69 y en vigor desde el año 90, el artículo 1.1, la obligación de respetar los derechos, el artículo 2, del deber de adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar las normas de derecho interno del derecho interno al derecho internacional, y los artículos 8 y 25 relativos a las garantías esenciales de un debido proceso, primero sobre las garantías judiciales y el segundo sobre la protección judicial. Por cierto, el artículo 24 también es relevante porque este consagra la igualdad ante la ley, y en ese sentido este proyecto busca que personas del fuero militar, en definitiva, puedan ser conocidos los delitos comunes que han cometido por parte de la justicia civil ordinaria, y van a tener un trato igualitario, como cualquier otro civil, en la investigación y sanción de crímenes de esta naturaleza. Esto también lo quiero vincular particularmente con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito y ratificado por Chile en el año 1972. Y eso asimismo con dos normas muy fundamentales del derecho internacional, que son los artículos 26 y 27, ambos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que también ha sido suscrita y ratificada por Chile y actualmente se encuentra vigente. El primero de esos artículos consagra el principio del pacta sunt servanda: los tratados deben ser cumplidos de buena fe, y el segundo habla especialmente sobre el deber de los estados de adecuar su normativa al derecho internacional, su normativa interna al derecho internacional. Último, en relación a los problemas normativos de la propuesta, o comentarios relacionados, perdón, a la propuesta legislativa y problemas normativos concretos. Insisto en alguna idea que referí anteriormente: valoro positivamente este proyecto de ley para el cual se me ha invitado a exponer. Es positivo, no cabe la duda alguna. Sí quisiera hacer las siguientes prevenciones. Es importante tener en consideración un planteamiento que formuló la excelentísima Corte Suprema de Justicia en el informe 85/2019 de 14 de mayo del año 2019. El artículo 5º del Código de Justicia Militar entiende por delitos militares aquellos que están contenidos en el Código de Justicia Militar. Y en ese punto la Corte Suprema es explícita en el sentido de que es importante o relevante definir el delito militar o bien el delito común, pero sugiere como medida una revisión concreta y rigurosa de la parte especial del Código de Justicia Militar para distinguir entre aquellos delitos militares propiamente tales y aquellos delitos militarizados. Entonces, en ese sentido, es relevante hacer esa distinción, hacer ese ejercicio legislativo de revisar uno por uno los tipos penales, porque así se deja menos espacio para el margen discrecional, particularmente la justicia militar, que quiera atribuirse competencia en delitos que deberían ser conocidos especialmente por la justicia civil u ordinaria. Comparto también la propuesta normativa expresada en el mismo oficio o informe que evacuó la Corte Suprema, y que básicamente dice relación con una propuesta que ya anteriormente había formulado en otro proyecto relativo al boletín 11.059-02, y que está contenida en el oficio 14 del 2017, de 24 de enero de ese año, y que dice explícitamente, con vuestro permiso: corresponderá siempre a los tribunales ordinarios con competencia en materia penal el conocimiento de los delitos comunes que cometan militares en contra de otros militares, sean personas naturales o personas jurídicas, en reparticiones o en dependencias de las instituciones armadas. Eso es extremadamente relevante acoger o tener en consideración particularmente esa propuesta normativa a juicio de este informante formulada por la Corte Suprema. Un aspecto relevante respecto del ámbito civil: en el número 4 del artículo 5 habría que eliminar la referencia al número 3 del mismo artículo, si es que este en definitiva va a cambiar su redacción. Y por último, quisiera relevar en concreto que hay falta de disposiciones normativas que definan la aplicación de la ley a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de este proyecto de ley, en la medida que se convierta precisamente en ley,
o a las causas que se encuentran en actual tramitación. Eso es extremadamente relevante. De momento, es todo lo que puedo informar y sin perjuicio de ello pondré a disposición de esta honorable comisión una minuta explicativa de lo que he mencionado presentemente. Muchas gracias, abogado Francisco Ugaz. A ver, nosotros tenemos que ir, abogado, en este minuto, en cualquier minuto tenemos que ir a la sala brevemente a votar y después volvemos. Yo creo que ahí haríamos las preguntas, sin perjuicio de lo anterior, podemos hacer algunas preguntas ahora al abogado, pero efectivamente después que volvamos podríamos continuar con usted, porque todavía algo pasó con Francisco Busto que no se ha conectado, pero de todas formas le haríamos las preguntas, o sea, seguiríamos conversando con usted una vez volvamos de la sala donde tenemos que ir a votar. Entonces, secretario, ¿cómo estamos? De forma que ya está interviniendo el ministro, entonces una vez que él termine se va a votar, así que yo recomendaría que bajaran a la... Yo creo que recomienda... Vamos a suspender en este minuto y después volvemos a votar, ¿ya? Haga una pregunta. Presidente, gracias por su intermedio, saludar al abogado y agradecerle la delicadeza que ha tenido con nosotros, ofrecerle las disculpas de haber tenido que interrumpir la sesión, pero teníamos que votar, cumplir. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer el proyecto que estamos comenzando a discutir? ¿Qué comentarios le merecen o qué aportes usted sugeriría? Gracias, presidente. Abogado Ugaz, Muchas gracias. lo escuchamos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, sí, efectivamente, lo leí el material que se me hizo llegar, pero por cierto, estuve revisando el portal de la Cámara de Diputados viendo todo lo que se había evacuado en relación a este proyecto de ley. Y básicamente, para circunscribir lo que básicamente mencionaba como problemas o temas normativos que me llaman la atención de este proyecto, acogiendo ciertamente algunos planteamientos que expuso la Corte Suprema en un informe que ya obra precisamente dentro de la tramitación de este proyecto. En primer lugar, señalar que hay una redacción defectuosa del artículo 5º, numeral 1 del Código de Justicia Militar. Y ahí hay un planteamiento que menciona la Corte Suprema que dice las propuestas normativas incluidas en este proyecto de ley reconoce la valía y la importancia, pero no tendrían mayor incidencia si es que no se corrige la redacción defectuosa precisamente de este numeral 1, señor diputado. Y aquí es donde propone precisamente la Corte Suprema que se haga una revisión de toda la parte especial del Código de Justicia Militar, de manera tal que se establezca cuáles son los delitos que en definitiva van a ser competencia exclusiva de la justicia militar. Un numerus clausus de delitos en ese sentido es lo que propone la excelentísima Corte Suprema. ¿Y esto por qué? Porque particularmente si se deja ese artículo 5º, numeral 1, tal cual está, deja una regla normativa que se presta para la interpretación del jurisdiciente militar, particularmente, que pueda reclamar su intervención o competencia por conocer asuntos o crímenes o delitos que deberían ser comunes en ese sentido de competencia de la justicia ordinaria, y así generar problemas de competencia que es importante evitar, ¿ya? Ese es precisamente el argumento que expone también la Corte Suprema en el informe en cuestión. Está correctamente y se valora positivamente la derogación del artículo 5º, numeral 3, en los términos que se proponen en el proyecto de ley. En tercer lugar, se propone un nuevo inciso 2 del artículo 5º en este proyecto de ley, pero aquí también quisiera hacer eco de una formulación que mencionó la Corte Suprema precisamente en el informe 85-2019 de 14 de mayo del año 2019 y que tiene su correlato en otro informe previo a propósito de la tramitación del proyecto de ley Boletín 11.059-02, oficio 14 del 2019, 24 de enero de ese año 2017, perdón.
Y la propuesta normativa la leí precisamente en mi primera alocución, así que me atengo particularmente a lo que allí ya señalé y que consta, insisto, en el informe de la Corte Suprema. En el numeral cuarto del artículo quinto, señor diputado, del Código de Justicia Militar, sería pertinente reformarlo en el sentido de eliminar la referencia al numeral tercero del mismo artículo quinto, porque precisamente este proyecto de ley, entre su propuesta, apunta a la derogación del numeral tercero del mentado artículo quinto. Se valora también y positivamente la derogación del inciso primero del artículo 9 del Código de Justicia Militar, contemplado también en el proyecto. Y una sugerencia también relevante formulada por la Judicatura y específicamente por la Corte Suprema es la incorporación de disposiciones transitorias que definan la aplicación de la ley respecto de los delitos que han sido cometidos antes de la entrada en vigencia de este proyecto de ley, si es que se convierte en ley, o bien a causas que se encuentran en actual tramitación. Esta es la revisión crítica, resaltando lo positivo, pero también mencionando aquello que sugeriría revisar y reflexionar al Poder Legislativo en este punto, señor diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Abogado, ¿alguna otra consulta? Ofrezco la palabra. ¿Alguna consulta al abogado señor Ugaz? Bueno, de no haber, yo le quiero agradecer al abogado señor Francisco Ugaz su participación, además su paciencia por esperarnos, por haber efectivamente tenido que abandonar por un momento esta comisión para ir a votar los señores y señoras diputados, y agradecerle naturalmente su participación y toda la información que nos ha entregado. Por nada, señor presidente, muchas gracias a ustedes, honorables diputadas y honorables diputados, y espero haber colaborado con mi intervención en el desarrollo de este debate legislativo. Tengan ustedes muy buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ¿alguna otra palabra para algún señora diputado? Dos cosas que creo que son importantes que nos pongamos de acuerdo, como muy bien lo señalaba nuestro invitado. Ya esta materia fue en consulta a la Corte Suprema en el texto original, pero como se va a abrir un periodo de indicaciones adicional, sería también bueno, antes de votarla, el que esas indicaciones también fuesen en consulta a la Honorable Corte Suprema, dado que el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso así nos lo permite, sí, para tener certeza en relación al tema. Segundo, recordarle a la Secretaría que yo había solicitado que invitáramos para estos efectos a don Francisco Riera Castro, y me gustaría agregar además como invitado, como invitada en esta para la próxima sesión, si es posible, dada su vasta trayectoria, a la señora María Inés Orbit, para lo cual le hago después al presidente llegar los antecedentes telefónicos para poder contactarla. Muy bien. Secretario, ¿usted quería...? Sí, presidente, respecto a lo que mencionó el diputado Condorraga, le hago presente que la consulta a la Suprema se hace una vez que la Comisión aprueba esas indicaciones. Sí, porque, una vez que la Comisión aprueba esas comisiones y propone el texto a la sala para el segundo trámite reglamentario, ahí nosotros estamos obligados a mandar la consulta a la Suprema. Mandarlas antes significaría un poco darle funciones legislativas. No, Juan Pablo, secretario, perdón, presidente, por su intermedio. No, yo no pretendo, terminé mal la frase porque dije antes de votarla, y es antes de votarla en la sala. Ya, muy bien. A ver, entonces, si les parece, las señoras y señores diputados, para la próxima semana nosotros teníamos invitados a los auditores
de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, el Ejército y de la Armada. ¿Ah? Y por tanto, acto seguido podríamos invitar al señor Francisco Herrera y a la señora María Inés Orbitz. ¿Ya? ¿Ah? ¿Les parece? Bueno, ¿se acuerda de eso? No. La próxima semana, las Fuerzas Armadas. La próxima, los auditores, las Fuerzas Armadas, auditores, ¿ok? Y la subsiguiente, después de que volvamos de la ley distrital, se invita a señora María Inés Orbitz y al señor Francisco Herrera. Y eventualmente también. O sea, sí, podría, sí. Bueno, pero podríamos agregar un tercero. Podríamos efectivamente la próxima semana agregar un tercero. Sí. Si el diputado Rementería puede proponer un nombre. ¿Estamos? ¿Me parece? Ya. Eso entonces lo acordamos. Ahora. Ahora. Respecto a lo que ha planteado el diputado Undurraga. Pues, respecto a lo que ha planteado el diputado Undurraga y la clarificación que ha hecho el secretario, efectivamente, una vez que estén votadas las indicaciones, se le van a remitir a la Corte Suprema. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, estaríamos. Bueno, y por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, esta se levanta.